eskua duzunekin, gure baitan bizieraz dezazun ona den guztia, eta bizieraz duzuna arreta horiz zaindu. Zure Seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, y así es el primero de todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Que Cristo esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y lloran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en los que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponerse a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le puede dar la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cae vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el nuevo es mejor. Palabra del Señor. Digamos que en este Evangelio aparecen varias ideas en las que Jesús, a lo largo del Evangelio, digamos que poco a poco va queriendo un poco cambiar la mentalidad, nos trae esa mentalidad nueva del Nuevo Testamento. Y digamos que la primera idea nos damos cuenta que en el momento, por lo menos en el de Jesús, el pueblo de Israel se le daba mucha importancia a los actos externos, hacer ayuno, pero ¿qué es el que uno hace ayuno? Y a los ritos concretos, ¿no? Se le daba muchísima importancia. Y Jesús, por un lado, no quiere quitar importancia a los ritos, quiere poner en su lugar
salvación, sino un medio para llegar a otro fin. Otra idea que aparece en este Evangelio es, y que es un poco esa aplicación de la nueva mentalidad a los antiguos preceptos que a veces chocan. Y pone Jesús, no me gusta poner parábolas, ejemplos, y pone dos. Uno, una pieza de un manto nuevo que se le pone a un manto viejo, y entonces luego se rompe, porque no cuadra bien la pieza, etc. Y el otro, el vino nuevo en odres viejos, etc. Que reventarán los hombres, que se derramará, etc. Quiero decir que con la mentalidad del Antiguo Testamento no conseguían entender aquello que Jesús estaba enseñando. Hacía falta ese cambio de mentalidad nueva. No porque fuese lo que enseñaba, vamos a decir, incompatible o contradictorio con lo anterior. Hay una perfecta continuidad, aunque es verdad que hay un avance, un progreso en la revelación, pero siempre en perfecta continuidad y perfectamente compatible y coherente con lo que estaba en el Antiguo Testamento. Jesús muchas veces cita el Antiguo Testamento para hacer ver a aquellos que le contradecían que lo que él decía era perfectamente coherente con aquello. Pero sí que quiere que haya ese cambio de mentalidad para poder entender de una forma correcta aquello que estaba en el Antiguo Testamento y cómo, digamos, llega a lo nuevo. El ayuno, el cumplimiento del sábado, los sacrificios, los distintos ritos. Jesús, yendo a lo fundamental, digamos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, nos hace entender de una forma mucho más humana, mucho más profunda, mucho más auténtica. Le pedimos que nosotros también recibamos esa mentalidad alegre, liberadora, que ayuda al interior que nos queda Jesús en el Nuevo Testamento. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de hoy por todas las personas que están enfermas, para que sientan la cercanía de Dios, la ayuda de los hermanos. Oramos al Señor. Pedimos para que cesen las guerras, las injusticias, las masacres que estamos viendo continuamente, para que triunfe la verdad, la justicia, la reconciliación. Roguemos al Señor. Escucha la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Eskaintza santu horiek jauna, ekar bezala beti zure salbamenaren doaia. Sakramentuetan ospatzen duguna, zure indarrak betetzat, Jesu Kristu gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gorra bihotzat, eskerrak jauneko gure jaunari. Egokila bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztion beti horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maitasunean elkarriek, haren egilotza ospatzen baitugu. Fede biziz, haren piztuera etortzen, eta itxaroten sendoz, haren haintzazko etorrera itxaroten. Horregatik, santu eta lego guztiekin gorestu zaitugu, beti eta beti abestu dizugula. Santu,
santu egizkizuna da, hogeita hauean espiritu xuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeraztekoa da, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiotatik, hau bere gorputza da, zuentzat ematea. Afaldu ondearen karizak egin berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiotatik, hau bere odolaren karizka da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isurikoena. Egizute hau nire hori gari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure seniaren eribetza eta piztuerako gatoz, bizia egoia eta xabarnaren karizak eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzeari hartu dituzuleko, eta bati eskatzen ez dugu Kristoren gorputz hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoen zanjauna mundu guztian zabaturik dagoen zure eliza, eramaztu gaitasun zora. Leo, gure ita santuarekin, Florentzio, gure hartzailearekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoen zanjauna bizteko txarrenak batean gure sendeak eta hildako guztiak harritzazu zure begiaren artetan. Errokizak ezkinkoaren, guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun jakoikoaren Ama Mariako Apostolarekin, San Jose bere senarrekin, apostolo santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorez ezagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoikoa guztien hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta egintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, gainera erakutsi jarraituz, gidu gabe esan dezagun. Gure betiko zonioaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zaiko dela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluen bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, eman zuk izan bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldi